Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Saludo a todo el auditorio, dándole gracias a nuestro Dios en este día por la bendición, haber amanecido. Amanecimos bien y gracias a nuestro Padre por esta oportunidad de vida que recibimos. Y bueno, usted que nos escucha en su casa, en su auto, camino a Laredo, Texas, ahí en el puente, Dios le guarde. Que tenga un bendecido día, un abrazo, y que todas las cosas que hoy ha planeado hacer, pues que le salgan bien. Es nuestro más grande deseo. Bendiciones para ustedes y gracias por escucharnos. Estamos ya para comenzar nuestro programa. Un saludo también para quienes nos están siguiendo por Facebook, las diferentes partes de la República que nos ven. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Ahí estamos respondiendo, esperando en tiempo, y sobre todo creo que estamos haciendo hasta lo imposible por hacer lo mejor, y nuestro gran deseo en este día es que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos la continuación de la parte 2 de nuestro programa de conociendo nuestra identidad a la luz de la Biblia. Y bueno, estamos del mismo modo, una vez más, diciéndole, ahí están los comentarios, las preguntas, y estamos listos para responder. Quienes nos siguen por YouTube a través de Punto de Giro Dunamis, a través del canal Punto de Giro Dunamis, gracias. Ahí cuando vean los videos, denle un me gusta para que lo pueda recomendar otra vez. YouTube, entre más me gustas tiene, bueno, esto se hace más recomendado, y esto es lo que deseamos, que la gente escuche, que la gente pueda tener más acceso a las escrituras. Comparta si es posible con amigos, con amistades, comparta los videos, es una bendición para todos nosotros. Así es que gracias y bueno, bendiciones. Esperamos que la paz de nuestro Padre esté en sus vidas. Muy bien, vamos a comenzar con la parte 2 de este programa. Dijimos que terminamos la parte 1, en donde todo comienza con Israel. Y es que, en verdad, cuando comenzamos nosotros a ver las escrituras, quizás en algún momento, como nuestra mente está enfocada en que somos la iglesia, y como que alguien nos dijo que Yeshua o Jesús vino a organizar otra iglesia, a crear otra iglesia, un pueblo distinto al de Israel. Entonces como que nos vamos con esa mentalidad y a veces ya no sabemos quiénes somos. Somos la iglesia, pero ¿de quién? ¿Para quién? Sabemos que iglesia es una palabra latina que viene del griego eklesia, que significa asamblea o un grupo de personas, que también se origina desde el hebreo como kehilá, que sigue siendo lo mismo, congregación. Entonces, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la congregación, porque eso es lo que significa. Ahora, quizás todo esto a nosotros nos pone en un, ¿cómo pudiéramos decirle? Como en una duda. Bueno, exactamente ¿quién soy yo entonces? Y todo comienza precisamente con Israel. En la primera parte hablamos sobre las promesas hechas al padre Abraham, que incluso es hasta allá donde nosotros vamos a llegar, porque esa es parte de la promesa. ¿Cómo llegamos a ser hijos
de Abraham, cómo nosotros somos incluidos en la casa de Israel. ¿Cómo se da? Este es un proceso maravilloso que solamente estaba en la mente de nuestro Adonai. Cuando nuestro Dios, Yod-Hei Bat-Hei, estaba planeando todo esto, hizo una estructura que nace exactamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y transcurren miles y miles de años, y en todo ese tiempo hay una serie de generaciones en las cuales Dios piensa en cada una, y siempre hay una palabra profética para cada una. El gran problema está en que nosotros nos perdemos, porque, como dije al principio, no tenemos la cultura de la lectura. Y leer es lo más grandioso, pero no solamente leer por leer, porque a veces también en algunas iglesias te motivan. A ver, hermano, lee, y se hace una competencia de capítulos. Y allí en esa competencia de capítulos, ahí se perdió lo interesante que pudo haber sido la lectura de la palabra. Cuando comienzas a leer con el afán y el propósito de aprender, las cosas cambian. Entonces ya no se trata de un número, sino que ahora se trata de realmente qué es lo que estás aprendiendo, qué es lo que estás viendo. Y en esta escritura tenemos el carácter de nuestro Dios. Tenemos la expresión de amor de nuestro Dios. Así es que vayamos viendo paso a paso cómo esto se integra. Bien, ya vimos la promesa. ¿Cómo comienza? Génesis 48. Comienza cuando Israel bendice a los hijos de José. Génesis 48, versículo 3. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, hasta que vinieses a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí, estos dos personajes, Rubén y Simeón, que eran los primogénitos y tenían la bendición de la primogenitura, ellos lo perdieron, porque Rubén cometió pecado del mismo modo que Simeón. Pecado que el padre, según las instrucciones de Dios, podían quitarle la bendición. No vamos a hablar de esos pecados ahora, pero si usted quiere indagar, buscar en la escritura, busque allí en la escritura y usted va a encontrar cuál fue el pecado de Rubén y cuál fue el pecado de Simeón. Entonces, estos son quitados de la bendición de la primogenitura. Y entonces ya en Egipto, lo que hace esta bendición se transfiere a Efraín y Manasés, y aquí es cuando Jacob precisamente hace esta declaración. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, míos son. Míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Ahora, más adelante en el versículo 16 dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y aquí, en esta parte, es cuando vemos que ya se queda establecido esta bendición, que Efraín sería padre de naciones y Manasés también, pero Efraín, que era el hermano menor, sería más grande, sería el mayor. Ahora, cuando hablamos de naciones, hablamos de multitudes, estamos hablando que la tierra va a estar más allá de los límites de Israel. Y no estamos hablando de todo el territorio árabe, que ya parte de eso ya había sido designado para Ismael de parte de Dios. Así es que aquí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo cómo la bendición hacia esos dos jóvenes, Efraín y Manasés. Y recuerden, son declarados padres de naciones, solo que Efraín mucho más grande que Manasés. Ahora, después de esto, de esta declaración que Jacob o Israel hace sobre estos jóvenes, las 12 tribus siguen juntas. Permanecen en Egipto, siguen juntas, llegan a la tierra prometida, a la entrada más bien, y todavía siguen juntas. Ahora, es muy importante conocer cómo Dios comienza a revelar su plan. Adonai le da un mandamiento a Moisés y a Aarón. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Esto es bien importante, porque es aquí donde nosotros ahora, a este tiempo, nos confundimos. Porque alguien nos dijo que la ley era solamente para los hijos, y para los adoptados como nosotros éramos como que hagamos lo que querramos, porque ya la ley ya no aplica para nosotros, que no tiene sentido, es ilógico. Las reglas que están en la casa para los hijos, si una persona se adopta, le aplica igual, no hay diferencia. Es más, a veces hasta somos un poquito más estrictos con los que llegan a la casa con las reglas, y somos más tolerantes con los hijos. Entonces no puede ser un cambio aquí. Si Dios es toda justicia, porque así lo es, entonces, ¿cómo va a aplicar una ley a sus hijos y otra a los adoptados? Y luego resulta que la de los adoptados va a ser mucho más tolerante que la de los hijos. Eso es imposible. Y fíjese, vamos a empezar a ver
Porque en verdad, si algo va a tener una repercusión al final, y va a ser muy dolorosa y muy fuerte para nosotros, los que no somos del linaje de Israel, va a ser por la razón que vamos a ir viendo más adelante. Porque en verdad, para que nosotros pudiéramos ser injertados, Dios tuvo de algún modo que oprimir de forma innecesaria a sus propios hijos para darle lugar a un pueblo como nosotros, sin pacto, sin ordenanza y sin ley. Para eso. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. El versículo 49 lo deja muy clarito. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. No iba a hacer ninguna diferencia. Así es que desde acá empezamos a ver a un Dios que empieza a manifestar su plan redentor y empieza a manifestar su plan de inclusión para un pueblo que todavía no existe. O sea, al de este tiempo, al tiempo de que usted y yo ya hemos llegado ahora. Y también va a alcanzar para los del tiempo milenial que aún no llega, porque según la escritura, cuando el diablo sea puesto cautivo, a partir de ahí van a transcurrir 1000 años y después de 1000 años volverá a ser suelto y saldrá otra vez a engañar a las naciones. Ahora, ¿cuántas generaciones pueden alcanzarse durante 1000 años si cada generación se puede contar entre 80 y 90 años? Pongámosle 100 años ahora, con demasiada carga. Pero aunque la escritura dice que con carga a veces ya 80 ya es con carga. Entonces, ¿cuántas generaciones pueden haber en 10 años? Ahora, quizás usted me diga, pero es que en el periodo milenial no va a haber nacimientos. ¿Cómo no? La Biblia dice que el niño morirá de 100 años. Habla de un niño. Habla de generaciones. Habla de pueblos que subirán año con año. Habla de... Bueno, dice muchas cosas. Si tiene un poco más de duda, lo invito a que vaya a ver el video de Salmos capítulo 2. Y ahí explicamos a fondo parte de todo esto. ¿Por qué? Porque en ese periodo milenial habrá nacimiento de personas, habrá gente que van a subir, aunque Dios estará gobernando, quizás va a haber una aparente paz, pero cuando el enemigo se ha suelto, una vez más, sale para engañar y van a comenzar a vivir lo que hoy estamos viviendo nosotros. Hoy el diablo se la pasa engañando a todo el mundo, haciéndole creer cosas, haciéndole creer que incluso que la Biblia hay libertad para pecar. Hace algún tiempo conocí una persona que decía, yo le pido permiso a Dios para pecar, porque Él me entiende, porque Él fue humano. Y entonces Él me dice, sí, ve. Entonces yo voy y peco, y regreso y pido perdón. Y yo digo, ¿dónde está escrito eso? Si la palabra dice muy claro que sin santidad nadie le verá. Entonces, Dios en su plan nos va dejando esta enseñanza. Y aquí, lo importante de todo esto no es lo que las gentes digan. Lo que yo mismo esté diciendo o hablando ahora no es tan importante. Lo importante es que veas la escritura, la leas y veas cuáles son sus mandamientos, sus órdenes y camines en ella. A lo mejor te estoy diciendo algo que te cuesta trabajo entenderlo, pero cuando tú vas a la escritura y lo entiendes claramente, dices, entonces esto es exactamente lo que quería decir el hermano. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando mi palabra. Yo no estoy hablando no estoy hablando lo que yo quiero. Estoy hablando lo que Dios quiere que se hable, que se diga. Lo que está escrito. Y necesitamos conocer nuestra identidad.
Porque cuando conocemos nuestra identidad, sabemos nuestra historia. Y cuando conocemos nuestra historia, entonces tenemos un destino. Sabemos quiénes somos. Y entonces sabemos qué es lo que por derecho de nuestro Padre nos pertenece o nos corresponde. Pero si somos una iglesia, simplemente una iglesia, sin origen, simplemente que de alguien que vino del cielo así porque sí nada más, creo que no. Pues quedamos igual, sin nada. Pero tenemos una identidad y eso es lo más importante de todo esto. Entonces, Dios planea todo esto desde el principio y ese punto de inclusión ya lo vimos hasta ahora a la salida de Egipto, cómo le da la oportunidad a los egipcios a ser parte del pueblo, cómo se integran y cómo toman la identidad una vez más y a partir de ahí se vuelven a llamar hijos de Israel, hijos de el gran yo soy. Pero ese plan abarca hasta aquí, nos incluye a nosotros y está incluyendo aún a los que han de venir en este periodo y en el periodo milenial. También están incluidos. Y usted puede verlo en Apocalipsis. Es muy claro allí. Entonces, ese proceso yo le llamo que es un proceso de mega inclusión, porque es muchísimo de lo que nosotros somos parte. Un saludo, mi hermano Quique Aro Vicente. Dios me le bendiga grandemente. Me salió verso sin esfuerzo. Dios le bendice. Gracias por estar allí. Cualquier duda, con gusto será respuesta. Bien, todo comienza ahora desde Egipto. Pero fíjese cómo comienza. Justo al entrar a la tierra prometida, por eso yo les decía, reflexionemos un poco, valoremos lo que nuestro Padre está haciendo. Esto es algo que quizás en ningún momento nos hemos sentado a ver y nos sentamos sobre la gracia, pisoteamos esa gracia que un día va a ser quitada. Y creemos que por gracia todo es gratis, así porque sí. Pero todo tiene una condición. Mire, esto debe a usted tocarle el corazón. Deuteronomio 29, 2, 3 y 4. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y cuando Moisés está hablando esto, se detiene un poco y dice: pero hasta hoy Adonai no nos ha dado un corazón entendido. No os ha dado un corazón para entender. Ni tienen ojos para ver, ni oídos para oír. Así que si usted y yo criticamos al pueblo de Israel, a un pueblo rebelde que se levanta, un pueblo que no escucha, un pueblo que no está viendo cómo ahí está la nube, ahí está la columna de fuego, que no puedo entender cómo no vieron que el río se abrió, que el mar se abrió, ellos pasaron, y que ahora el mismo río de Jordán está crecido, se va a abrir para que crucen. No es posible que no puedan ver la grandeza de Dios. Y yo le pregunto a usted, usted se levanta cada mañana, cada amanecer, y yo no me pregunto, y yo me pregunto más bien, ¿no puede ver el favor de Dios en levantarse, despertarse y saber que todavía vive y que tiene una oportunidad
para rendirse a aquel que le permite, que sin merecer, porque hay dos cosas que recibimos sin merecer y bajo ninguna condición, por mandato de Adonai. Y así dice la Escritura, que Él hace salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Cuando dice que hace salir el sol, dice que te da el amanecer. Tienes un amanecer, tienes un despertar, tienes una forma de levantarte cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese beneficio? Solo por la gracia del Creador del universo, de nuestro Padre Dios, de nuestro gran Adonai. ¿Lo consideras? Y todavía a veces levantamos voz contra Israel diciendo, es que Israel ha sido rebelde, Israel no ha hecho lo suyo. Hasta aquí seguimos con un pueblo, hasta hoy seguimos con un pueblo con corazón no entendido. Y no porque no quiera entender, sino porque es un pueblo que está así por parte de Adonai. Y déjeme le repito esto. Si aún que tienen un corazón no entendido, si aunque no tienen oídos para oír ni ojos para ver, vaya a YouTube y entre al Muro de los Lamentos en vivo o el Cótel en vivo y verá usted cuánta gente hay ahí clamando a Dios. Y en cada evento, cuántos hombres y mujeres están clamando. Es increíble. Están reunidos, no para hacer carnitas asadas, no para hacer el pollito, no para llegar y platicar, socializar. Están reunidos para clamar, para pedir, para orar. Y hay una división, lado de mujeres, lado de hombres. Y ambos, día y noche están. Usted puede verlo en vivo en YouTube. Usted va a ver cuánta gente. Incluso si quiere una petición, le puede poner ahí, oiga, quiero, o algún comentario, alguna bendición sobre Israel, ahí lo puede agregar. Pero, ¿qué pasa? A veces es más fácil juzgar antes que comenzar a ver por qué el pueblo está así. Y a veces yo digo, gracias, Padre, porque todavía hoy estamos bajo la plenitud de los gentiles. Lo peor del caso es que esto ya no va a durar mucho tiempo y entonces esto es lo que puede a nosotros traer complicación. Porque una vez que ese tiempo se acabe, se acabó. No habrá más oportunidad. Y a veces leemos, es que todo Israel será salvo. Claro, se lo merecen. Porque imagínense, caminar por el desierto y no poder ver y no poder tener un corazón entendido y no poder escuchar todas las bendiciones que Dios mismo da sobre ellos y para ellos. Porque aún nosotros todavía no existíamos. Porque aún nosotros todavía no estábamos, no habíamos llegado. Pero ya llegamos, ya estamos aquí y para esto llegamos. Tomemos en consideración cómo comienza el proceso. Durante el reinado de David y Salomón, el reino de Israel siempre estuvo junto, unificado. Aunque en el inicio de su reinado, David reinó por 7 años, nada más la casa de Judá. Y en lo que se ajustaron las situaciones políticas por los descendientes de Saúl,
Posteriormente, después de 7 años, ahí en Hebrón, donde Dios le dijo que se quedara, regresa la casa de Israel y le piden que él sea rey a partir de allí. 33 años, 34 años me parece que reinó después más, y posteriormente comienza Salomón con el mismo pueblo unificado, 12 tribus de Israel. Pero Salomón pecó, haciendo ídolos, levantando lugares altos, agradando a sus mujeres, y eso trajo la división del reino. Primer libro de Reyes 11:11 comienza diciendo: y dijo Adonai a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no lo romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí comienza esto grandioso. Fíjese bien. Tribu de Judá y Jerusalén, la cual ha elegido. Importante. Esa Jerusalén que habla allí es la Jerusalén que hasta hoy tenemos. Versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo a Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Fíjese bien, aquí cuando leemos nosotros esto es bien interesante. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos leyendo y poner atención. ¿Por qué? Porque a veces allí hay palabras proféticas que ni siquiera la podemos entender, porque pasamos así de rapidito. Pero cuando la empezamos a degustar aquella lectura, el asunto cambia. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén. Ya se había remarcado ese punto. La tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén. Ahora aquí dice, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. O sea, que finalmente Jerusalén ahora es bien específico. Jerusalén no es de los judíos. ¿Y por qué digo de los judíos? Porque hoy, hasta hoy se ha dicho, es que es la tierra de los judíos. ¿Por qué? Porque desde un principio, desde aquí, justo desde ahí, es cuando nace la casa de Judá y la casa de Israel o casa de Efraín. Ahí se divide. Y a partir de allí, el remanente de que se menciona la escritura es precisamente la casa de Judá. Y a veces usted, no sé, en algún momento ha escuchado prédicas, comentarios. Ay, es que somos el remanente de nuestro Dios. Qué hermoso fuera que fuéramos el remanente de nuestro Dios. Nosotros somos los incluidos. El verdadero remanente es la tribu de Judá. Ese es el remanente. Y la tribu de Efraín y algunos más agregados. Pero en sí, la base es Judá. Por esa razón, a Israel se le conoce como judíos. Ahora, ¿por qué la tribu de Judá se aferra tanto a que nada más ellos son hijos de Dios? Ahí viene lo interesante. Porque todo lo que hemos leído en la escritura, en algún momento hemos leído como la palabra prosélito, se hacía proselitismo,
Y fíjese, esto es tremendo. No lo estaban haciendo gentes extranjeras. Eran mismos de las tribus de Efraín, que para regresar a Jerusalén tenían que ingresar al judaísmo. Un movimiento que ellos habían levantado, y que esto era la barrera que se formaba allí y que se anteponía a la ley, a las instrucciones de Adonai. Pero desde aquí ya estaba esa palabra profética. Y yo he elegido a todas las tribus de Israel. ¿Y dónde van a estar? En Jerusalén. Cuando vemos la historia, decimos, es que se cumplió la promesa. El pueblo tomó la tierra prometida, entraron, la poseyeron, no la tomaron conforme Dios dio la orden, nunca lo tuvieron, siempre fueron por partes y en pleitos, divisiones y dispersos de un lado, dispersos de otro y dispersos por todo el mundo, y hasta ahora es lo mismo. La pregunta, ¿en qué momento se cumplió totalmente esa promesa? La Escritura nos lo dice muy claramente, que todavía no se cumple. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que hay. Y como hasta ahora, fíjese bien, van a regresar. ¿Por qué? Porque el versículo 32 lo dice, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido para todas las tribus de Israel. Palabra profética. No se ha cumplido. Hoy mismo, la mayor parte que están son judíos. Hay un sector por lado de Cisjordania en donde se está construyendo y se está acomodando todos las tribus que están regresando. Está regresando la de Manasés, está regresando la de Efraín, está regresando la de Gad, está regresando la de Simeón, está regresando la de Rubén, están regresando todos. Todos están volviendo. Porque estamos en este tiempo. Estamos en el tiempo del segundo éxodo, que de acuerdo al periódico CNN, no, el CBS, en el 2015 publicaron el mayor y más grande éxodo. Y todavía esa noticia está en el internet, usted lo puede buscar. El más grande éxodo comenzó justo en el 2015 y siguen regresando. Entonces, esa palabra profética a nuestros ojos hoy se está cumpliendo. Ellos tienen una identidad. Son hijos de Israel, por sangre, por linaje. Usted y yo no lo sabemos, si seamos o no. Pero podemos ingresar si aceptamos la identidad. Y es precisamente el tema que hoy nos tiene. Aquí nace la casa de Judá, la casa de Efraín. Se establece una palabra profética que Jerusalén sería guardado. Hoy grupos como Hezbollah, como Hamas, que se han levantado para destruir y que hablan y dicen que van a hacer desaparecer a Israel y a Jerusalén, que no quedará ni polvo de ellos, es porque no saben esta palabra profética. Porque esta palabra profética es muy clara y es real, es verdadera. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, ¿cómo sigue el proceso? Aquí se divide. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 18, dice, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos
pero lo apedreó todo Israel. Y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Y así se apartó de Israel, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, versículo 19. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Se da cuenta cómo la palabra profética se cumple? Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Adonai a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam y dile, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Adonai, no vayas ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Adonai y volvieron y se fueron conforme la palabra de Dios. La división se creó por parte de Dios, de nuestro Adonai. Por eso trato de hacer hincapié en esto. Estás valorando cómo Israel fue sujeto a toda esta serie de procedimientos, no porque solamente fuera una Israel rebelde, sino porque Dios no estaba viendo al futuro, estaba viendo hacia nosotros, y su amor nos estaba alcanzando. Y hoy nosotros, como malagradecidos, volteamos a ver y juzgar al pueblo de Israel cuando no hemos querido leer, no hemos querido entender que son nuestros hermanos sometidos a un proceso para alcanzarnos a nosotros, que todavía no existíamos, pero que estábamos en la mente de nuestro Creador. ¿No suena esto interesante? ¿No es esto, ahora sí como se dice, como de película, algo que no te lo imaginas? Porque solo te han hablado de un Dios que rinde tu corazón, entrégate, síguele y es salvo, ya. Pero espérate, ¿qué cosas más hay? ¿Qué cosas hay que debas saber? Necesito saber el origen, necesito saber quién soy, necesito saber a dónde voy, necesito qué tengo derecho, necesito a qué no tengo derecho, necesito qué debo hacer y qué no debo hacer. No. Y caminamos sin saber, sin rumbo, esperando una luz por un lado, otra luz por el otro, y el enemigo engañándonos y jugando con nosotros a cada momento por no conocer, por no saber. Hoy, ¿alguien voltea a ver Israel? ¿Qué está pasando en Israel? Nadie. ¿Alguien ora por Israel? Muy pocos. ¿Sabía usted que hay una gran promesa de bendición para su vida? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué pasaría si usted toma como regla bendecir a Israel cada mañana? ¿Qué cree que va a hacer Dios? ¿Acaso Dios no es fiel en sus promesas? ¿Acaso Dios no es fiel en su palabra? Entonces, Dios es fiel. Si usted bendice a Israel cada mañana, ¿qué está haciendo? Trayendo bendición a su vida.
trayendo bendición a su vida. Pero no se nos ha enseñado esto, no lo hemos visto nosotros, aunque tenemos una Biblia, la tenemos tan nueva, sus hojas todavía usted lo abre y la hojea y la huele y huele a nueva. No sirve así. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer cambios. Pero ya, esto es ya, urgente. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Se anuncia el nuevo orden del gobierno mundial. Ya se está anunciando. Eso antes nada más lo anunciaban algunos predicadores. Hoy se anuncia, hoy se está anunciando a través de YouTube los diferentes gobiernos y las grandes potencias ya como que hasta debaten diciendo soy yo quien va a liderar, no, soy yo quien tiene que liderar. Y entre ambos están discutiendo quién va a liderar ese nuevo gobierno mundial. Ante nuestros ojos la palabra profética está caminando. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con respecto a tu vida espiritual? ¿Dónde planeas estar en la eternidad? ¿Dónde? Un saludo, mi hermano César Garle. Un saludo, Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar allí y bendiciones a tu vida igualmente. Así es que Dios divide, parte sus hijos. ¿Por qué? Porque un grupo, 10 tribus, tienen que ser lanzadas hacia un lugar donde hay o habrá un pueblo que también necesita ser rescatado. A partir de aquí nace la casa de Judá, se separa de la casa de Efraín o casa de Israel, y es aquí donde comienza lo más interesante. Porque la casa de Israel se mezcla entre gentiles, de tal modo que Efraín se olvida que es pueblo de Dios y comienza a vivir como gentil. Ahora, voy a decir un dato que ya lo he dicho repetidamente, pero aunque hace poco alguien de casa me decía que a veces soy bastante repetitivo, pero es interesante saber que si usted lee una carta 30 veces, es cuando entonces empezará a comprenderlo totalmente. 30 veces. Y yo creo que todavía no llego a esa cantidad. Así es que van a haber cosas que sí van a seguir siendo repetitivos. El propósito, lo aprendamos. Palabra gentil viene del hebreo gojim. Significa gente de otros pueblos. Significa gente sin pacto. Y en su etimología, su raíz, viene de inmundo. Por esta razón, fíjese, por esta razón Pablo dijo, cuando en otro tiempo erais gentiles. O sea, tú no puedes ser gentil cuando estás caminando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando estás en Yeshua, en Cristo, no puedes ser gentil. Para entonces tú ya eres un conciudadano del pueblo de Israel y ya eres adoptado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero solo estoy haciendo la razón del por qué hablo de esto. Es que mucha gente dice que realmente Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y eso es indudable. Pero la misión de Pablo no era que el gentil siguiera siendo gentil, sino que el gentil
cambiara su forma de pensar, su forma de vivir y regresara a los pactos de su Dios. Y de ahí que si hay líderes que dicen, mucha honra, somos una iglesia gentil. Entonces, en hebreo diría, somos una iglesia goyim, con una raíz de etimología que diría, somos una iglesia inmunda. Ya sonó feo, ¿verdad? Pero así es. Eso es incambiable. Así son sus términos. Esas son las palabras. Por eso, si vemos cuidadosamente en la Escritura, vamos a ver a los apóstoles esforzados por esperar que cada gentil vuelva o entre en Cristo y comience a recibir la adopción del Padre Abraham. Y si recibes la adopción del Padre Abraham, entonces eres del linaje de Abraham y es tu identidad. Pero vamos a ir llegando hasta allá. El comentario lo hago precisamente por el término de la palabra goyim, gentil. Porque cuando ya somos adoptados, entonces ya somos parte del pueblo de Israel. Les recuerdo, cuando salen de Egipto, dice muchísima, usa la palabra, una multitud salió con el pueblo de Israel. Mas sin en cambio, cuando están en el monte Sinaí, es Israel. Todo es Israel. Cuando están en el mar, frente al mar rojo, todo es Israel. Y caminan y es el pueblo de Israel. No segrega a los grupos, no dice apártame a los egipcios y a los no egipcios y apártame a los hijos de Israel. No, todos estaban incluidos. Por eso a lo de hoy yo le llamo la mega inclusión que Dios hace. Desde nosotros hasta los que aún faltan. Tengamos en cuenta, ya no somos más gentiles. Ahora somos hijos de Abraham, conciudadanos de los santos de Israel, conciudadanos del pueblo de Israel. Es más, hablamos de tener una ciudadanía. Y esto es lo mejor. Un saludo especial a nuestra hermana Arcelia. Dios te bendiga, mi hermana. Y que nuestro Adonai esté siempre. Su paz, tu vida, tu casa, tu familia. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Y que este tema siga siendo de más bendición. Bien. Ahora, vimos la división. Ya vimos cómo se da esto. Ya vimos allí cómo Israel es enviado hacia los pueblos. La casa de Efraín prácticamente es desechada. Fíjese bien la palabra, desechada con carta de divorcio. Desechada con carta de divorcio. Cuando las 10 tribus fueron dispersadas, fue permitida por Adonai. Por eso yo les dije hace un momento, reflexionemos un poco y pensemos, ¿qué más ha hecho nuestro Dios por incluirnos? Por muy aparte de venir y morir en la cruz. ¿Cuánto más? ¿Qué más manifestación de amor quieres? Porque a veces incluso su muerte en la cruz lo tomamos como poco. Y la misma escritura dice, ay de aquel que pisoteare la sangre
de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y aunque dice esa escritura, muchos todavía con sus acciones lo siguen pisoteando. Pero no es solo eso, antes hubo más como esto. Desecha. Y créanme que hay una palabra profética, cuando yo leí una parte, me identifiqué mucho como padre. Mi corazón se quebró porque el profeta habla la palabra de Adonai y yo puedo imaginarme a ese padre con un corazón dolido, un corazón partido, diciendo: Efraín, mi pequeño, que tenía entre mis brazos. Y comienza a hablar. Y cuando eres padre, lo primero que piensas es en tus hijos y dices, y te identificas con ese amor. Mi corazón se quebró. Y yo pensé, ¿cuánto más de sufrimiento podemos otorgarle nosotros a Dios con nuestras malas acciones, ignorando su amor y su bondad y su compasión hasta el día de hoy? Y mire que uso la palabra compasión. Hace poco, a través de estos estudios, me enteré que la palabra misericordia tiene un matiz un poco confuso. Y digo confuso porque todavía no lo defino exactamente cómo aplicarlo. Aunque la Biblia que tenemos lo define totalmente como misericordia, pero fíjese, la definición, la raíz de la palabra misericordia, que esto tampoco lo he dicho, porque lo digo pocas veces, pero esto necesito informar más. Misere, de miseria, cordia, corazón. Cuando dice misericordia, es miserable de corazón. Así se traduce. Y entonces cuando decimos Dios tiene un corazón misericordioso, y yo pienso, eso está mal dicho, porque Dios no tiene un corazón miserable. El que tiene el corazón miserable soy yo, no lo tiene Él. Y cuando vamos a la Escritura, encontramos el término de la palabra misericordia, rahem, compasión. Y compasión significa sufrir juntos. Y eso se me hace más propio. Por eso en mi lenguaje, cuantas veces hemos leído, jamás usaré la palabra misericordia, porque ese de latín me indica que es un corazón miserable. Y si a alguien me lo voy a aplicar, será a mí, porque yo puedo decir que tengo un corazón miserable. No así mi Creador, que es todo compasión. Y es precisamente lo que manifiesta aquí, su compasión, su amor. Desecha a una casa. Obviamente no lo desecha de por vida, porque hay dos leyes que establecen que Dios será siempre Dios de Israel. Primero, cuando se mida las bases y la profundidad de la tierra, cuando esto se haga, entonces Israel dejará ser pueblo de Dios. Y cuando las leyes del sol y de la luna dejen de existir, Israel dejará de ser pueblo. Bajo estas dos condiciones. Y eso usted lo puede ver ahí en los mismos profetas, hablan de lo mismo, que Dios mismo lo establece. Lo deja firme estos puntos. Él lo desecha. Judá se aferra a eso, y es porque hasta el día de hoy Judá sigue haciendo proselitismos y sigue haciendo condiciones. Nosotros fuimos llamados. Las 10 tribus ya no son más de Israel. Ahora ellos son gentiles, y es por esa razón que en la escritura se le conoce como gentiles. Y cuando la escritura se está refiriendo a gentiles, no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a las 10 tribus dispersadas en todo el mundo. Cuando habla de gentiles, habla de ellos.
Los samaritanos, gentiles, no eran gentiles. ¿Por qué cree que la mujer samaritana le dijo a Yeshua, nosotros vamos y adoramos en este monte? Porque nosotros somos Israel. Ellos eran parte de las tribus, de las 10 tribus. Se mezclaron, se perdieron. Un propósito. Un propósito. Pensemos, reflexionemos. Antes de que Yeshua viniera y fuera a la cruz, sucedieron cosas que tuvieron que ver con la expresión de amor de nuestro Creador hacia nosotros como sus hijos. Dividió su pueblo. Desechó 10 tribus. Y le rompió el corazón a Dios. Considérelo. Desde allí, para darnos identidad a nosotros, que miles de años después apareceríamos en la historia. Y para esto hemos llegado. Para esto estamos aquí. Piénselo, considérelo y haga conciencia. Dios le ama y está esperando que usted vuelva y comience a su primer amor. Dios le bendice. Espero que tenga un día bendecido y prosperado por lo que falta. Nos estaremos viendo en nuestra próxima entrega. Así es que bendiciones. Hasta la próxima.